Mirando al cielo triste estoy, porque te vas de nosotros. Mis ojos no dejan de llorar, mas sé que tú regresarás. Y te vas elevando hasta el cielo. Tus manos me bendicen, Señor. Me miras como un niño pequeño, diciendo que pronto volverás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la ascensión del Señor, cuando fue elevado a la gloria. Para la Iglesia naciente comienza un tiempo nuevo, la tarea misionera y la espera del Espíritu Santo como nuestro guía y defensor. De hecho, celebraremos este domingo que viene ese don de Pentecostés, el don del Espíritu Santo, esa fiesta que es el inicio de la Iglesia que empieza a caminar con el Espíritu Santo, sin Cristo visible, pero con Cristo presente por medio del Espíritu. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad. Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén, sino aguardad a que se cumpla la promesa del Padre de la que me habéis oído hablar, porque Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Les dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que va a venir sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el confín de la tierra. Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis allí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para vuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlos, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros, los creyentes, según la eficacia de su fuerza poderosa que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que llena todo en todos. Palabra de Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Id y haced discípulos a todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con vosotros. Conclusión del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Vosotros por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza que viene de lo alto. Y los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado hacia el cielo. Ellos se prostraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Señor Jesús. Este jueves pasado se hacían los 40 días de la Pascua, con lo cual era el día de la Ascensión. Siendo día laborable, pues se pasa al domingo, pero sería el jueves pasado, esta fiesta. Una fiesta que es una fiesta un poco extraña y que a algunos les cuesta de entender. Jesús, ya que después de estas 40 días de apariciones, donde se aparece varias veces a los apóstoles, se aparece a muchos discípulos, Pablo lo dirá, que él conoció hasta aquella aparición en que se apareció a 500 discípulos, y muchos de estos todavía viven, decía él, y esto lo decía unos cuantos años ya después de esto. Él fue conociendo a todos aquellos que habían conocido a Cristo y se informaba con avidez de todo lo que Cristo había enseñado y dicho. Y tenía una capacidad inmensa para absorber toda esa doctrina de Cristo. Tanto es así que todo el mundo considera a Pablo el mejor intérprete de Cristo. Mucho mejor incluso que los demás apóstoles. Y lo coge al vuelo, lo coge enseguida. A otros les costará, como a Pedro, que algunas cosas le cuestan. Claro que es mucho más erudito en la fe y en muchas otras cosas Pablo que Pedro. Pero siempre la cabeza visible será Pedro. Y el Papa actual es el sucesor de Pedro y Pablo, de los dos, porque los dos murieron mártires en Roma en la persecución de Nerón. Bien, Jesucristo está estos 40 días apareciéndose a unos, a otros, ahora aquí, ahora allí, y llega ese día 40 y es la despedida. Esa despedida en que da la última orden a los apóstoles. Esto sale mejor explicado en el Evangelio de San Mateo, hemos leído el de Lucas. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a quien crea y se convierta, bautizadlo y enseñadle a guardar todo aquello que yo os he mandado. Aquí nos lo dice de otra forma, que es ese proclamar la conversión para el perdón de los pecados, hablando de Cristo y de lo que enseña a Cristo. Aunque en el fondo es lo mismo, pero explícitamente está mejor explicado en Mateo, pero es lo mismo en el fondo. Empieza esa misión de la Iglesia, pero antes de irse les advierte: quedaos en Jerusalén. Allí esperad que os enviaré, haré que mi Padre os envíe el Espíritu Santo. Y es que sin el Espíritu Santo falta la fuerza realmente que Dios da para la evangelización y para la vida cristiana. Eso nos recuerda que también Pentecostés, el don del Espíritu Santo, es el don de la confirmación. Bueno, lo que pasa es que aquí en la mentalidad del español, esto de confirmación suena cosa muy rara, confirmar el bautismo. Queda mucho más claro en los demás idiomas. La crismación, el hacerse de Cristo, el consagrarse por el aceite a Cristo. Es muy curioso porque en Hechos de los Apóstoles aparecen los dos sacramentos. Cuando bautiza un diácono, Felipe, por ejemplo, solo hay el bautismo. Cuando lo hacen los apóstoles, primero bautizan, después invocan el Espíritu Santo sobre los que han sido bautizados para que baje sobre ellos este Espíritu Santo, excepto en un caso, y es ese caso curiosísimo,
en el cual Pedro no quiere bautizar a unos paganos que se convierten, porque piensa que mejor primero que se hagan judíos y después ya los bautizarán. Y el Señor envía el Espíritu Santo, como ellos lo recibieron en Pentecostés, lo envía a ellos, a estos paganos. Y entonces se da cuenta cómo negar el bautismo a los paganos, aunque no sean judíos, si ya han recibido el Espíritu Santo, cuando no podrían recibirlo, como una burla del Señor a Pedro. Tú no quieres actuar, actúo yo por mi cuenta, y ahora te obligo a que los bautices. Realmente esto ha pasado muchas veces en la historia. A veces los cristianos nos han costado entender algunas cosas, y el Señor nos las había explicado, nos lo había dicho, pero nos costaba entenderlas, y nos cuesta. Hoy en día nos cuesta mucho entender algunas cosas también. Y precisamente el gran problema es que a veces las entendemos al revés. Cuando lo único importante es Cristo, entendemos que lo único importante es ser buena persona y no ser cristiano. Lo entendemos al revés de lo que Cristo enseña, pero no nos damos cuenta. Y hemos de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine una y otra vez y que trabajemos para la gloria de Dios, no solo para un bien aparentemente humano que al final no lleva a nada, sino para el bien que Dios quiere, que es la conversión, que es el vivir en cristiano, que es la vida eterna. Bien, Jesús nos advierte que enviará, nos promete el Espíritu Santo. Domingo que viene lo celebraremos. El don del Espíritu Santo a la Iglesia. El Espíritu Santo que enseñará aquello que no hemos entendido, que irá interpretando bien lo que es Cristo, nos recordará aquello que Cristo enseña y nos dará esa facilidad para vivir en cristiano por medio de los sacramentos en los cuales actuará de una forma especialísima el Espíritu Santo, donde Cristo se nos hará presente y actuará por medio del Espíritu Santo en nosotros. Pero para eso hay que estar abiertos a Él. Para eso hay que querer ser cristianos, para eso hay que convertirse y vivir en gracia. Y eso quiere decir pedir a Dios perdón por nuestros pecados y querer vivir como Dios enseña. Por eso la conversión para el perdón de los pecados. Esa conversión y ese perdón se dan por el bautismo y después del bautismo por el sacramento de la penitencia. Jesús se va al cielo, pero no es como algunos piensan y piensan mal. Mira, Jesús sube, desaparece entre las nubes, tercera estrella a la derecha y ahí está el cielo. Tanto que llegó a decir, bueno, un pobre loco, un protestante que decía, sí, porque los rusos ya han descubierto y han enviado una nave y ha llegado hasta el cielo. Y después del cielo visitó también el infierno, porque están cerca del cielo al infierno. Y dices que no es tercera estrella a la derecha, en plan Peter Pan, es otra historia. Es fuera de la creación está el cielo y el infierno y el purgatorio, no en la creación. Es ese otro lugar fuera de lo que conocemos aquí. Y desde aquí no se llega. Se llega en Cristo, después de la muerte. Y después sí, habrá la resurrección de los muertos y un día resucitaremos en cuerpo y alma. Pero de momento, hasta el momento final, que hayan cielos nuevos y tierra nueva, vamos solo con el alma al cielo o al purgatorio o al infierno. Y todo según nuestra respuesta a la gracia de Dios, que nos quiere salvados, redimidos, pero que al final depende de nuestra respuesta a la gracia. Dios actúa mucho, pero si le decimos que no, estamos perdidos. Si le decimos que sí, podremos ir por el camino que Él quiere. Y de eso dependerá mucho esa respuesta al Espíritu Santo en nosotros, que veremos domingo que viene. Hoy Él va y se sienta a la derecha del Padre, que es una forma de decir, Él tiene la misma autoridad que el Padre.
Él está con el Padre, su Hijo. Él tiene todo el poder de Dios y es Dios mismo, el Dios que se ha hecho hombre para la salvación de todos los hombres. Pero el Dios que te creó sin ti, como decía San Agustín, no te salvará sin ti. Tú has de dar respuesta positiva a Dios para que aquello que quiere hacer en ti lo pueda hacer, para que la salvación de tu alma se haga realidad, para que tu santificación se ponga en acto, para que un día puedas ir con Él al reino de los cielos. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Dirijamos nuestras súplicas al Señor Jesús, mediador nuestro, sentado a la derecha del Padre, que vive y reina para siempre intercediendo por nosotros. Para que asista continuamente a su Iglesia, a la que ha encomendado la misión de proseguir el anuncio del Evangelio hasta su venida gloriosa, roguemos al Señor. Para que inspire a los que gobiernan las naciones sentimientos de paz y justicia, roguemos al Señor. Para que consuele a los que sufren en este mundo, de manera que se sientan confortados con la fuerza poderosa del que ha vencido el dolor y la muerte, roguemos al Señor. Para que los comunicadores sociales no perviertan con la falsedad el don precioso de la realidad que nos rodea y sepan transmitir la paz, verdadera justicia sin impregnarla de nada que le reste verdad, roguemos al Señor. Para que ilumine los ojos de nuestro corazón y comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama y la riqueza de gloria que nos ha prometido en herencia, roguemos al Señor. Señor Jesús, que estás sentado a la derecha del Padre como mediador nuestro, escucha nuestras súplicas y ruega al Padre por nosotros, ya que ponemos toda nuestra confianza en ti, tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus santos. Te presentamos ahora, Señor, el sacrificio para celebrar la admirable ascensión de tu Hijo. Concédenos por este sagrado intercambio elevarnos hasta las realidades del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús, el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos. Como mediador entre Dios y los hombres, como juez del mundo y Señor del universo, no se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra, para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Evaristo Cerrillo y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Una pequeña luz puede encender una hoguera y pronto su calor llega a todo el que no espera. Así es el amor de Dios que yo he encontrado hoy. Dios es amor y vino a mí, lo quiero compartir. Mirando alrededor puedes ver la primavera y canta el ruiseñor, se alegra la tierra entera. Así es el amor de Dios que yo he encontrado hoy. Dios es amor y vino a mí, lo quiero compartir. Hoy te deseo a ti la felicidad que tengo. Puedes confiar en Dios, que es fiel amigo bueno, en lo alto y en el llano hoy. Al mundo he de gritar, Dios es amor y vino a mí, lo quiero compartir. Así es el amor de Dios que yo he encontrado hoy. Dios es amor y vino a mí, lo quiero compartir. Toma, que tu cuerpo sea mi cuerpo, que tu sangre sea mi sangre, que tu luz sea mi ciudad. Deja que penetre en tu misterio, que me hunda en tu palabra. Tómame, Señor. Mas tómame y fúndeme en ti, que olvide mi ayer
Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra vida cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. De aviso recordemos, aunque no lo hemos dicho, pero estaban los sobres. Hoy, 1 de junio, es primer domingo de mes y es la colecta para las obras parroquiales. También miércoles, Consejo Pastoral y de Economía, para los que sois del Consejo y los demás, también para rezar por las decisiones que se tomen. Jueves, como siempre, en 9 menos cuarto de la noche, la meditación y estudio de las lecturas del domingo, tanto presencial como telemáticamente. Viernes será primer viernes de mes y hay la adoración nocturna parroquial, aparte de los adoradores que llamamos del Tibidabo, será de 8:30 a 10:30. Sábado, después de misa de 10, hay la devoción de los primeros sábados de mes y recordamos que domingo que viene es esa solemnidad grande, una de las 3 fiestas más importantes del año, solemnidad de Pentecostés. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buen domingo a todos, buena semana a todos y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem mero esti portare, alleluia, resurrexi, sic ut dixit,